Mi padre me miró con ojos que no reconocí, como si el hombre que me había criado se hubiera evaporado en ese instante, dejando solo un extraño que susurraba: «Yo también lo viví, hijo», y lo enterré tan profundo que casi me ahogó. Aquella confesión no fue un puente, sino una grieta en el suelo de nuestra casa en Vigo, donde el mar siempre ha sido testigo de secretos que las olas se tragan pero nunca olvidan. Y en ese momento, mientras el silencio nos devoraba, supe que mi salida del armario no era el fin de mi infierno, sino el comienzo de uno compartido, uno que nos obligaría a desenterrar huesos que creíamos pudrirse en paz. Yo era Mateo, 23 años, un tipo flaco con el pelo revuelto por el viento salino de Vigo que siempre me recordaba que aquí, en esta ciudad de galeras y niebla, nada se queda quieto por mucho tiempo. Trabajaba en un taller mecánico cerca del puerto, oliendo a aceite y a sueños rotos, arreglando motores de barcos que zarpaban hacia horizontes que yo solo podía imaginar en noches de insomnio. Mi vida era una rutina gris: madrugar con el alba que teñía el Atlántico de un azul furioso, volver a un piso compartido con compañeros que reían de chistes machistas mientras yo me tragaba las palabras que ardían en mi garganta. Ser gay en Vigo no era un pecado mortal, no como en los pueblos del interior donde la iglesia aún dicta sentencias, pero era un peso invisible, una sombra que te obliga a caminar con los hombros encorvados, midiendo cada mirada, cada roce accidental. Mi padre, Javier, era el pilar de esa rutina. 62 años, viudo desde que mi madre se fue hace una década en un accidente de coche que nos dejó a los dos como fantasmas en la misma casa. Él, con sus manos callosas de pescador jubilado, pasaba los días reparando redes en el sótano o bebiendo café solo en la cocina, mirando el mar como si esperara que devolviera algo que se había llevado. Nuestra relación era de esas que se construyen con silencios cómodos, no con palabras efusivas. Él me había enseñado a cambiar un neumático, a atar nudos que no se deshacen, a no pedir permiso para ser hombre. Pero nunca hablamos de amor, ni de los besos que yo robaba en callejones oscuros con chicos que desaparecían al amanecer, ni de las noches en que me despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra contra mi propio pecho. Todo empezó a resquebrajarse un martes de octubre, cuando el viento del noroeste azotaba las persianas como si quisiera entrar a gritar verdades. Yo había quedado con Raúl, un compañero del taller, un moreno de ojos verdes que me hacía olvidar el frío con solo una sonrisa. Nos besamos detrás de los contenedores del puerto, con el olor a sal y a diésel mezclándose en el aire, y por un segundo, el mundo fue solo nosotros dos, piel contra piel, respiraciones entrecortadas. Pero entonces oí el claxon de un camión, y el pánico me invadió como una ola traicionera. Raúl se rió, dijo que era paranoia mía, pero yo sabía que en Vigo, un beso equivocado podía costarte el trabajo, los amigos, o peor, la familia. Esa noche, llegué a casa con el estómago revuelto. Javier estaba en la sala, viendo un partido de fútbol con el volumen bajo, como si el ruido lo molestara más que el silencio. Me senté a su lado, el sofá hundiéndose bajo mi peso como si cargara el mundo entero. «Papá», dije, y mi voz salió ronca, como si hubiera fumado un paquete entero. Él apagó la tele sin preguntar, sus ojos fijos en mí, esperando. Y entonces lo solté, como si vomitara un veneno que me había estado carcomiendo por años: «Soy gay. Lo he sido siempre, y no puedo más con esta mentira». El aire se espesó, el tic-tac del reloj en la pared sonando como un veredicto. Él no se movió, no gritó, no me abrazó. Solo me miró, y en sus ojos vi algo que no era rechazo, sino un abismo, un eco de su propio dolor. Pasaron minutos que parecieron horas. Yo esperaba el golpe, la decepción, el «esto no puede ser en mi casa». En cambio, Javier se levantó despacio, fue a la cocina y volvió con 2 vasos de orujo, el licor gallego que quema la garganta pero calienta el alma. «Siéntate bien, Mateo», dijo, y su voz era un murmullo ronco, como las olas rompiendo encíes. «Yo también lo viví, hijo. Hace 40 años, en este mismo puerto, con un chico que se llamaba Miguel. Lo enterré porque tu abuela me dijo que era una aberración, que arruinaría a la familia. Y lo hice. Me casé con tu madre, tuve que fingir una vida entera». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, creando ondas que me ahogaban. Mi padre, el hombre más recto que conocía, había sido como yo. Había salido del armario en silencio, solo para volver a meterse, más profundo, con cadenas de vergüenza que lo habían moldeado en el Javier que yo conocía. Aquella noche no dormí. Me quedé en la cama, mirando el techo agrietado, reproduciendo sus palabras una y otra vez. ¿Cómo no lo vi?
Las ausencias inexplicables en su juventud, las fotos amarillentas de un Miguel sonriente que él siempre apartaba con un gesto. Vigo, con su fachada de puerto bullicioso y fiestas llenas de pulpo y vino, esconde grietas profundas, familias que se rompen por un secreto, hombres que beben para olvidar toques prohibidos en tabernas ahumadas. Yo había creído que mi lucha era única, un peso que cargaba solo. Pero ahora, compartido con él, se volvía insoportable. Al día siguiente, en el taller, Raúl me preguntó por qué tenía cara de muerto viviente. Le conté, susurrando entre piezas de motor, y él me abrazó fuerte, diciendo que era el principio de algo bueno. Pero yo sabía que no. Era el principio de una tormenta. Los días siguientes fueron un baile torpe de confesiones a medias. Javier y yo hablábamos en la cocina, con el mar visible desde la ventana como un testigo indiferente. Me contó de Miguel, cómo se conocieron en una tormenta, reparando un barco, manos temblorosas por el frío y algo más. Cómo se amaron en escondites del casco viejo, robando momentos entre redes y redes de mentiras. Y cómo, cuando Miguel se fue a Madrid huyendo de chismes, Javier se quedó, casándose con mi madre por obligación, construyendo una vida de apariencias que lo dejó hueco por dentro. No quiero eso para ti, Mateo, me dijo una noche, con la voz quebrada. Pero el mundo no ha cambiado tanto. Mira a tu tío, el de Ourense, que aún me mira como si fuera un pecado andante. Yo asentí, pero por dentro bullía. Mi tío Ramón, el hermano de mi madre, siempre había sido el juez silencioso en las reuniones familiares, comentarios velados sobre esos maricones de las ciudades grandes, risas que cortaban como cuchillos. La familia se reunía cada domingo en su casa, un chalet en las afueras con jardín impecable y secretos igual de pulidos. Yo había ido toda la vida, comiendo empanada y bebiendo vino tinto, fingiendo interés en las historias de pesca de Javier. Ahora, cada mirada de Ramón me quemaba, como si oliera la verdad en mí. Y Javier, mi padre, ¿cómo lo soportaba? Caminaba con la cabeza alta, pero yo veía las grietas, el trago extra de orujo, la forma en que evitaba los ojos de su cuñado. Una semana después, el peso se hizo insostenible. Raúl y yo habíamos quedado para cenar en un bar discreto del centro, uno de esos sitios con luces tenues donde los secretos se diluyen en cañas. Hablamos de futuro, de mudarnos juntos a Barcelona, lejos de la asfixia gallega. Pero al volver, encontré a Javier en el porche, fumando un cigarro que rara vez tocaba, mirando las luces del faro de Cies parpadeando en la distancia. He estado pensando, dijo sin preámbulos. Tal vez sea hora de decírselo a tu tío. O a todos. Mi corazón se aceleró. ¿Decirlo? ¿Arrastrar su pasado al presente, exponernos a los juicios de una familia que aún rezaba el rosario los viernes? Le supliqué que no, que era mi batalla, no la suya. Pero él negó con la cabeza, terco como el mar en invierno. Somos sangre, Mateo. Tus heridas son mías. Aquella discusión fue el primer corte real. Gritamos por primera vez en años, voces que rebotaban en las paredes como ecos de tormentas pasadas. Yo le acusé de egoísmo, de querer redimirse a mi costa, él me llamó cobarde, por escondernos los dos en la misma tumba. Al final, me fui a mi habitación, cerrando la puerta con un portazo que sonó a despedida. Acostado en la oscuridad, pensé en Miguel, en el chico que mi padre había perdido por miedo. ¿Sería yo el próximo en perder algo? El sueño llegó a pedazos, interrumpido por sueños donde el mar se tragaba nuestra casa, y Javier y yo nadábamos juntos hacia un fondo sin luz. Los meses siguientes fueron una danza lenta de avances y retrocesos, como las mareas que suben y bajan en la ría de Vigo sin piedad. Javier y yo habíamos cruzado una línea invisible, pero el territorio al otro lado era minado, conversaciones que empezaban con confesiones y terminaban en silencios cargados, miradas que decían más que las palabras. Él empezó a contarme historias de su juventud con una crudeza que me desarmaba. Miguel tenía una risa que iluminaba las noches más negras, me dijo una tarde mientras remendábamos una red vieja en el sótano. Nos encontrábamos en la playa de Samil, cuando todos dormían, y hablábamos de escapar a Portugal, de una vida sin mentiras. Yo escuchaba, hipnotizado, imaginando a un Javier joven, libre por un instante, antes de que el peso de la familia lo aplastara. Pero la libertad es un lujo en Vigo para hombres como nosotros. La ciudad, con su mezcla de modernidad y tradición, teje una red sutil de juicios. En el taller, mis compañeros notaron el cambio en mí,
ya no desviaba la mirada cuando hablaban de tías buenas, y una vez, en un arrebato de cerveza, solté un comentario sobre un actor guapo que me gustaba. Las risas se congelaron, y al día siguiente, el jefe me asignó los trabajos sucios, los que te dejan la piel en carne viva. Raúl me advertía: cuidado, Mateo, aquí la homofobia no grita, susurra. Y tenía razón. Susurros que llegan a oídos equivocados, que te aíslan sin que lo notes, hasta que un día te das cuenta de que comes solo en la pausa del almuerzo. En casa, la tensión crecía como una marea alta. Javier había empezado a salir más, uniéndose a un grupo de jubilados que jugaban a las cartas en la Plaza de la Constitución. Al principio pensé que era bueno, una forma de airearse. Pero una noche volvió con el olor a tabaco y a algo más, arrepentimiento. Hablamos de todo menos de lo importante, me confesó, sentados en la cocina con tazas de caldo caliente. Ellos presumen de nietos y esposas fieles, y yo. Yo asiento, pero por dentro me muero. Le sugerí que buscara a otros como nosotros, quizás en Madrid, donde hay bares y comunidades que no te miran de reojo. Pero él negó, aferrándose a Vigo como a un ancla. Aquí nací, aquí enterré a Miguel. No puedo huir ahora. Raúl se convirtió en mi salvavidas en esos días. Nos veíamos a escondidas, en su piso alquilado cerca de la estación de tren, donde las paredes delgadas amortiguaban nuestros gemidos y risas. Él era todo lo que yo no, extrovertido, con tatuajes que contaban historias de rebeldía, un chico que había salido del armario a los 17 y no miró atrás. Tu padre es valiente por contártelo, me decía mientras trazaba círculos en mi pecho con los dedos. Muchos se llevan el secreto a la tumba. Pero incluso con él, el miedo persistía. Una vez, durante una cena improvisada, le conté sobre la propuesta de Javier de hablar con la familia. Raúl se rió, pero fue una risa amarga. En Galicia, las familias son como el pulpo, se enredan y no sueltan. Prepárate para el tentáculo que duele más. El domingo familiar llegó como una sentencia inevitable. La casa de mi tío Ramón en las afueras bullía de actividad, primos corriendo por el jardín, el olor a parrillada flotando en el aire fresco de noviembre. Javier y yo llegamos juntos, él con una botella de albariño bajo el brazo, yo con una sonrisa forzada que me dolía en los músculos. Ramón nos recibió con palmadas en la espalda, su bigote gris curvándose en una sonrisa que no llegaba a los ojos. Javier, viejo lobo. ¿Cómo va la pesca? Mi padre respondió con su habitual estoicismo, pero yo vi el temblor en su mano al servir el vino. La comida transcurrió en una aparente normalidad, anécdotas de la semana, quejas sobre el precio del gas, risas por los niños manchados de salsa. Pero bajo la mesa, mi rodilla rozaba la de Javier accidentalmente, y en ese toque inocente sentí el pulso de nuestro secreto compartido. Entonces, Ramón, con su segunda copa en la mano, soltó el comentario que lo cambió todo. Oye, Mateo, ¿y tú? ¿No tienes novia aún? Con esa cara de galán, las chicas deben hacer cola. El silencio cayó como una red. Todos miraron, esperando mi respuesta. Yo balbuceé algo sobre el trabajo, pero Javier intervino, su voz firme como el acero de un anzuelo. Déjalo en paz, Ramón. Cada uno a su ritmo. No fue mucho, pero fue suficiente para que Ramón entrecerrara los ojos, olfateando algo. Después, mientras lavábamos platos en la cocina, tarea que siempre nos tocaba a los hombres, me susurró: ¿qué pasa con tu padre? Últimamente está raro, como si ocultara algo. Mi corazón se aceleró, y respondí con un gruñido, pero el daño estaba hecho. Esa noche, de vuelta en casa, Javier me confrontó. Lo vi en su cara. ¿Sabe algo? Yo negué, pero ambos sabíamos la verdad, los secretos en Vigo viajan más rápido que el viento. La semana siguiente fue un infierno de especulaciones. Llamadas de primos preguntando si todo estaba bien, mensajes de Raúl animándome a huir. Javier se encerró en sí mismo, bebiendo más, hablando menos. Una noche, lo encontré en el sótano, rodeado de fotos antiguas, sosteniendo una de Miguel con manos temblorosas. Debería haber luchado por él, murmuró. Yo me senté a su lado, por primera vez sintiendo que éramos aliados, no solo padre e hijo. Aún puedes luchar por ti, le dije. Él sonrió, una sonrisa rota, y por un momento, el sótano pareció menos oscuro. Pero el destino, caprichoso como el mar,
tenía otros planes. Raúl me llamó histérico una mañana, había oído rumores en el taller, chismes sobre el hijo del viejo Javier y sus andanzas. El pánico me invadió. ¿Cómo? ¿Quién? Corrí al trabajo, solo para encontrar miradas evasivas y un sobre en mi taquilla, una nota anónima: maricón, vete antes de que te echen. Lágrimas de rabia me nublaron la vista. Llamé a Javier desde el baño, sollozando como un niño. Ven a casa, dijo simplemente. Y en ese viaje de vuelta, con Vigo desfilando borrosa por la ventanilla, supe que el dique se había roto. Ya no había vuelta atrás. El rumor se extendió como la marea negra de un vertido, contaminando todo a su paso. En Vigo, donde las lenguas son más afiladas que los ganchos de los pescadores, un secreto no muere, muta, crece, devora. Al día siguiente de la nota, el taller era un campo minado, compañeros que antes bromeaban conmigo ahora me evitaban, el jefe me llamó a su despacho, y con una expresión de falsa compasión, me dijo que las cosas estaban complicadas, que quizás necesitaba un tiempo. No fue despido, pero lo sentí como tal. Salí de allí con las manos en los bolsillos, el orgullo hecho trizas, caminando por las ramblas hasta el puerto, donde los barcos me recordaban que algunos parten para no volver. Javier me esperaba en casa, con el café listo y una determinación en los ojos que no había visto desde mi infancia. No vas a ir solo a esto, declaró, y por primera vez, creí en sus palabras. Pasamos la tarde planeando, no como padre e hijo, sino como supervivientes de un naufragio compartido. Él contactó a un viejo amigo, un abogado de Pontevedra que había lidiado con casos de discriminación, y yo escribí un email a una asociación LGTB en Santiago, buscando apoyo. Era ridículo, casi patético, dos hombres gallegos, endurecidos por el salitre, pidiendo ayuda como principiantes. Pero en esa vulnerabilidad, encontré una fuerza nueva, una que nacía de saber que no estaba solo. Raúl vino esa noche, trayendo pizza y una botella de vino que bebimos directamente del cuello. Nos sentamos en el salón, las luces bajas para no atraer miradas curiosas de los vecinos. Él abrazó a Javier primero, un gesto que rompió algo en mi padre, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas curtidas. Gracias, chico, murmuró. Hablamos hasta el alba, de mis miedos al rechazo familiar, de los de Javier al legado de mentiras que dejaría. Raúl contó su propia historia, de un pueblo en Lugo donde lo echaron de casa a los 16, y cómo reconstruyó su vida en Vigo con uñas y dientes. La familia elegida es la que cuenta, dijo, y en sus palabras vi un futuro posible, uno donde Javier y yo pudiéramos ser parte de algo más grande. Pero la realidad golpeó duro al día siguiente. Mi tío Ramón llamó, su voz un trueno al otro lado de la línea. Javier, ¿qué coño pasa? Los del taller hablan de Mateo, de cosas. ¿Y tú? ¿Estás metido en esto? Mi padre, con el teléfono en altavoz para que yo oyera, respondió con una calma glacial: sí, Ramón. Mateo es gay, y yo lo apoyo. Y si quieres saber más, yo también lo fui. Lo soy. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de mi tío. Estás loco. Mamá se revolvería en la tumba. No vuelvas a esta casa hasta que aclares tu cabeza. Colgó, y Javier dejó caer el teléfono, su rostro pálido como la espuma del mar. Yo esperaba furia, pero en cambio, él rió. Una risa seca, amarga, que me erizó la piel. 25 años fingiendo, y ahora, con 62, me echa como a un perro. Lo abracé entonces, por primera vez en décadas, y sentimos el temblor mutuo, el alivio mezclado con el terror. Esa noche, no dormimos. Caminamos por la playa de Rodri, el viento azotándonos, hablando de Miguel, de mi madre, quien, según Javier, sospechó siempre pero eligió el silencio por amor. Ella me salvó, a su manera, confesó. Pero no quiero que tú salves nada a costa de ti mismo. Los días se volvieron una niebla de aislamiento. La familia se dividió, primos que enviaban mensajes de apoyo tibio, tías que cortaban llamadas. Ramón organizó una reunión de emergencia, pero Javier se negó. Basta de consejos, dijo. En su lugar, nos unimos a un grupo de apoyo en Vigo, un centro pequeño en el barrio de Colla donde hombres como nosotros compartían historias alrededor de una mesa con té y galletas. Allí, Javier habló por primera vez de Miguel ante extraños, su voz ganando fuerza con cada palabra.
Yo vi cómo florecía, cómo el peso se aligeraba. Pero el precio era alto, vecinos que cruzaban la calle al vernos, un grafiti en nuestra puerta que borramos al amanecer, maricones. Raúl y yo nos aferrábamos el uno al otro en medio del caos. Nuestras noches eran refugios, cuerpos entrelazados, susurros que ahuyentaban los fantasmas. Pero incluso allí, el miedo se colaba. Una vez, durante el sexo, me detuve, lágrimas cayendo. «¿Y si nos separan?», sollocé. Él me besó, feroz. «Nadie nos separa. Somos más fuertes». Y lo creía, hasta que el siguiente golpe llegó. Era diciembre, con las luces navideñas parpadeando en las calles como promesas falsas. Javier recibió una carta de Ramón, no una invitación, sino un ultimátum. O arreglas esto, o pierdes tu parte de la herencia de la familia. Y Mateo, que se busque la vida. Mi padre la leyó en voz alta, su rostro impasible, pero vi el corte en sus ojos. La herencia, no dinero, sino la casa familiar en el pueblo, un pedazo de tierra que Javier había cultivado con sudor. «No la quiero si viene con cadenas», dijo, rompiendo el papel en pedazos que cayeron como nieve sucia. Aquella noche, el dique se rompió del todo. Javier se emborrachó por primera vez en años, orujo tras orujo, hasta que las palabras salieron en un torrente, culpas a mi madre por no haberlo empujado a ser honesto, rabia contra Ramón por su hipocresía, rumores de affairs propios en su juventud. Yo lo escuchaba, sosteniéndolo mientras vomitaba en el baño, y por primera vez, odié a mi familia tanto como él. Al amanecer, exhaustos, nos prometimos algo, enfrentaríamos la reunión, no para suplicar, sino para declarar. El camino a la casa de Ramón fue un funeral en movimiento. Vigo amanecía gris, el mar agitado como nuestro ánimo. Javier conducía en silencio, sus nudillos blancos en el volante. Yo pensaba en todos los años perdidos, en los te quiero no dichos, en el amor que había florecido en las grietas de nuestro dolor. Cuando llegamos, la puerta se abrió no con hospitalidad, sino con acusación. Ramón nos esperaba en el salón, flanqueado por dos tías y un primo, todos con rostros de piedra. «Hablad», ordenó. Javier no titubeó. «No hay nada que arreglar. Amo a mi hijo, y él me ama. Somos quienes somos». Las palabras colgaron en el aire, y entonces, el caos, gritos, lágrimas, Ramón llamándonos enfermos. Yo intervine, voz temblorosa pero firme: «Esto no es sobre vosotros. Es sobrevivir». Salimos de allí con el corazón en carne viva, pero libres, por primera vez. La ruptura con la familia fue como una tormenta que limpia el aire, dejando un vacío que duele pero purifica. Vigo, en sus postreras nieblas de invierno, se convirtió en nuestro lienzo en blanco. Javier y yo, despojados de lazos tóxicos, empezamos a tejer nuevos. Él encontró trabajo en un astillero cercano, reparando cascos de barcos con la precisión de quien arregla su propia alma. Yo, con ayuda de la asociación, conseguí un puesto en una librería del centro, rodeado de historias que no juzgaban, donde podía ser yo sin máscaras. Raúl se mudó con nosotros temporalmente, convirtiendo el piso en un hogar ruidoso de risas y comidas compartidas, donde el olor a guiso gallego se mezclaba con besos robados. Pero la libertad tiene su precio, y el nuestro se cobró en noches de insomnio donde los fantasmas regresaban. Javier soñaba con Miguel, despertando con gritos ahogados que me arrancaban del sueño. «Lo veo ahogándose», me confesaba al amanecer, con ojeras como moretones. Yo lo consolaba, recordándole que Miguel había vivido libre en Madrid, según cartas que Javier guardaba en una caja bajo la cama. Esas cartas, amarillentas y perfumadas a sal, eran nuestro talismán, promesas de un amor que sobrevivió al tiempo. «Él me escribió hasta el final», decía Javier, trazando las letras con dedos reverentes. «Me perdonó por quedarme». Yo lidiaba con mis propios demonios, la soledad que acechaba en momentos quietos, el eco de la nota anónima que me hacía mirar por encima del hombro. En la librería, clientes amables contrastaban con miradas furtivas de conocidos que habían oído los rumores. Una vez, una clienta mayor, con el pelo blanco como la espuma, compró un libro sobre historia LGTB y me susurró: «Mi hijo fue como vosotros». No lo entendí a tiempo. «Cuidaos». Sus palabras fueron un bálsamo, un recordatorio de que Vigo, bajo su capa dura, albergaba corazones abiertos. Raúl y mi relación se profundizó en esa fragilidad.
Ya no éramos amantes casuales, éramos compañeros, navegando tormentas juntos. Planeábamos viajes, a las Islas Cíes en verano, donde Javier nos contaba leyendas de sirenas que amaban sin género. Pero el pasado no soltaba tan fácil. Ramón, en un arrebato de culpa o cálculo, envió una carta pidiendo perdón, pero con condiciones: terapia, discreción, olvido. Javier la leyó en voz alta, riendo con amargura. Quiere que volvamos al armario. La quemamos en la chimenea improvisada del salón, las llamas devorando el papel como purificación. El turning point real llegó en primavera, cuando el mar se calma y las flores brotan en los balcones. Javier recibió una llamada de un número desconocido. Era el sobrino de Miguel, ahora un hombre de 50, buscando cierre. Mi tío murió hace años, pero dejó esto para ti, dijo. Semanas después, llegó un paquete, una caja con fotos, una carta final de Miguel: te esperé siempre, pero viví por los dos, y un anillo de plata, simple, grabado con sus iniciales. Javier lo abrió solo, pero yo lo encontré después, sentado en la playa, el anillo en el dedo, lágrimas surcando su rostro. Esa noche, por primera vez, me contó el final de su historia con Miguel, no una huida romántica, sino una despedida brutal. Lo delaté sin querer, confesó, voz rota. En una pelea con tu abuelo, solté algo. Él se fue esa misma semana, y años después supe que se suicidó en Madrid, solo. El peso de esa revelación me aplastó. Mi padre no solo había enterrado su amor, sino que lo había matado inadvertidamente. Lo abracé, sintiendo su cuerpo convulsionar con sollozos que habían esperado décadas. No fue tu culpa, murmuré, pero ambos sabíamos que el arrepentimiento es un mar sin fondo. Ese conocimiento nos hundió temporalmente. Javier se volvió distante, perdidos en trabajos y rutinas para no ahogarnos. Yo busqué terapia en el centro LGTB, sesiones donde desentrañaba la ira hacia mi familia, el miedo a perder a Raúl. El duelo por lo no vivido es el más duro, me dijo la terapeuta, una mujer gallega con ojos de tormenta. Y tenía razón. Lloré por el padre que Javier podría haber sido, por el hijo que yo podría haber sido sin secretos. Pero de las profundidades sube la luz. Una noche de mayo, con la ría brillando bajo la luna llena, Raúl organizó una cena sorpresa, Javier, él y yo, en un restaurante frente al mar, con mariscos frescos y vino que fluía como confesiones. Allí, Javier se puso de pie, el anillo de Miguel reluciendo, y brindó, por los amores que nos rompieron y nos rehicieron. Fue el momento en que el dolor se transmutó en gratitud. Caminamos después por el paseo marítimo, brazos enlazados sin miedo, digo nuestra aliada indiferente. Sin embargo, el clímax se gestaba en sombras. Ramón, incapaz de soltar, apareció un sábado en nuestra puerta, borracho y arrepentido. He perdido todo, balbuceó. Mi mujer me dejó por mis mentiras. Nos contó su propio secreto, affairs con hombres en su juventud, ahogados en alcohol y negación. Javier lo miró, no con piedad, sino con verdad cruda: podrías haber sido familia, no verdugo. Ramón se fue, pero esa visita fue la grieta final en su armadura. El encuentro con Ramón desató una avalancha que no esperábamos. No fue un cierre limpio, sino un torrente de verdades que arrastró a todos. Mi tío, despojado de su fachada de patriarca, empezó a llamar semanalmente, no para reconciliarse, sino para descargar confesiones de noches robadas en burdeles de carretera, de un amante fijo en los 80 que dejó por miedo al SIDA y al escándalo. Javier escuchaba al principio, con esa paciencia gallega forjada en temporales, pero pronto cortó: basta, Ramón. Cada uno carga su cruz, pero no uses la mía para aligerar la tuya. Colgó, y por primera vez, vi en mi padre no solo al superviviente, sino al hombre que había aprendido a poner límites. Esa fuerza se contagió. Yo, en la librería, empecé a organizar lecturas sobre literatura queer gallega, atrayendo a un puñado de almas afines, un profesor reprimido de la universidad, una lesbiana de A Coruña con tatuajes de olas. Javier se unió una noche, leyendo un poema de Rosalía de Castro adaptado a su dolor, Amor de mesura, con voz que temblaba pero no quebraba. El aplauso fue tímido, pero real, y en sus ojos vi lágrimas de orgullo, no de vergüenza. Raúl, siempre el ancla, me susurró después: estás creando el mundo que mereces. Pero el clímax no es solo elevación, es el pico donde el alma se estira hasta romper. Llegó en julio,
con el calor pegajoso que hace que Vigo huela a sal y a sardinas asadas. La familia, o lo que quedaba de ella, organizó un encuentro final en la casa de Ramón, no por amor, sino por herencia, papeles que firmar para dividir propiedades. Javier dudó, pero yo insistí, vamos, no por ellos, por nosotros. Para cerrar el capítulo. Fuimos, vestidos con la dignidad de quien no pide permiso. La casa, antes un refugio de domingos felices, era ahora un campo de batalla. Primos evitaban miradas, tías rezaban en silencio. Ramón, sobrio pero demacrado, nos recibió con un apretón de manos flojo. Sentados alrededor de la mesa de roble, el abogado leyó cláusulas secas, tierras, dinero, la casa del pueblo. Entonces, Ramón explotó. Esto es por vuestra culpa, espetó, señalándonos. Habéis destruido la familia con vuestras desviaciones. El aire se cargó de electricidad. Las tías murmuraron, un primo salió. Javier se levantó, lento, imponente como un faro en tormenta. Desviaciones, repitió, con sorna. Yo lo llamo vida, Ramón. Vida que tú negaste, que yo negué por miedo a tipos como tú. Y entonces, lo dijo todo, Miguel, el amor enterrado, la culpa que lo había carcomido. Morí un poco cada día fingiendo por esta familia. Y ahora, por Mateo, elijo vivir. La sala se congeló. Yo, con el corazón en la garganta, añadí, no os pedimos perdón. Os pedimos espacio. Amado, apartaos. El silencio fue ensordecedor, roto por sollozos de una tía que, en voz baja, admitió, mi hermano era como vosotros. Lo perdí por lo mismo. Ramón, derrotado, firmó los papeles con manos temblorosas, renunciando a su parte para paz. Salimos al jardín, el sol cayendo como un veredicto dorado, y por primera vez, respiramos sin peso. Pero el clímax no termina en victoria, deja heridas. Javier sufrió un ataque de ansiedad esa noche, el cuerpo rebelándose contra décadas de represión. Lo llevé al hospital, donde médicos gallegos, con acento suave, lo estabilizaron. Estrés acumulado, diagnosticaron. Raúl y yo velamos su cama, y en esa quietud, juramos protegerlo. Días después, recuperado, Javier me dijo, gracias por empujarme. Por recordarme que aún tengo batallas que ganar. La ciudad respondió a su manera. Rumores se diluyeron en el bullicio veraniego, turistas en la playa, fiestas en la Plaza do Rei. En el taller, mi antiguo jefe llamó disculpándose, ofreciendo el puesto de vuelta. Lo rechacé, la librería era mi puerto ahora. Ramón desapareció, viviendo en soledad, su mujer confirmada ida, sus secretos expuestos como naufragios en la playa. Nosotros, en cambio, florecimos. Javier empezó a salir con un viudo del grupo de apoyo, un hombre llamado Paco con risa contagiosa y manos gentiles. No era amor de juventud, pero era real, cenas en tabernas, paseos por el monte da Guía. Yo lo vi besarlo una vez, bajo la lluvia fina, y lloré de alegría. Raúl y yo hablamos de anillos, no de boda, sino de compromiso eterno. El verano terminó con una fogata en la playa, Javier, Raúl, Paco, amigos nuevos. Quemamos fotos antiguas de la familia, no por odio, sino por liberación. Las llamas danzaron, el mar aplaudió, y en ese fuego, morían los fantasmas. El otoño trajo calma a Vigo, con hojas doradas cayendo como bendiciones tardías. Javier y Paco se volvieron inseparables, un dúo de setentones que desafiaban miradas con manos entrelazadas en el mercado de Apedra. Es como empezar de nuevo, me dijo Javier una mañana, mientras preparábamos café con vistas al puerto. Su rostro, surcado de arrugas como mapas de mares navegados, sonreía con una ligereza que lo rejuvenecía. Yo asentía, pero por dentro, el alivio se mezclaba con una melancolía sutil. Ver a mi padre renacer era sanar mi propia herida, pero también recordaba lo que habíamos perdido. Raúl y yo nos mudamos a un piso más grande en el barrio de Bouzas, con balcón al mar y espacio para sueños. Nuestras noches eran sinfonías de intimidad, él cocinando caldeirada mientras yo leía en voz alta fragmentos de libros prohibidos en la dictadura. Hablábamos de futuro con naturalidad, viajes a Lisboa, adoptar un perro mestizo del refugio. Pero el pasado susurraba. Cartas esporádicas de Ramón llegaban, garabatos de arrepentimiento, perdóname, hermano. Vivo con lo que fui,
Javier las leía y las guardaba, sin respuesta. El perdón no es mío para dar, me explicó. Solo el de Paco, que lo abraza cada día. La asociación LGTB se convirtió en nuestro núcleo. Organicé talleres sobre identidades en la tercera edad, con Javier como estrella. Su historia de Miguel inspiraba a jubilados temerosos. Una noche, un hombre de 70 confesó: pensé que era el único. Javier lo abrazó, y en ese gesto vi el ciclo roto, el silencio que nos había aprisionado, ahora un puente. Pero la sanación no es lineal, trae recaídas. En noviembre, con el viento huracanado, recibí una llamada de una prima. Ramón había sufrido un infarto, grave. Javier dudó, pero fue. En el hospital de Pontevedra, lo encontró conectado a máquinas, solo. Ve, me dijo por teléfono. Fui, y en esa habitación estéril, Ramón abrió los ojos. Lo siento, murmuró. No por detalles, sino por todo. Le tomé la mano, no por absolución, sino por humanidad. Murió 2 días después, dejando una nota: vivid libres, por mí. El funeral fue pequeño, un cierre gris bajo lluvia gallega. Familia dispersa, murmullos de pobre Ramón. Javier habló en el cementerio, voz firme: fue mi cuñado, mi verdugo, mi espejo. Que descanse en la verdad que negó. Volvimos a Vigo en silencio, pero liberados. Esa noche, con Paco y Raúl, brindamos por ausentes, por presentes. El invierno nos envolvió en rutinas reconfortantes: Nochebuena en nuestra casa, con marisco y villancicos queer, sin la sombra de juicios. Javier regaló a Raúl un reloj de bolsillo grabado con tiempo robado, ahora nuestro. Yo, a mi padre, un álbum de fotos, Miguel sonriente, nosotros 3 en la playa, futuros por escribir. La primavera trajo renacimiento. Caminamos por el monte, flores silvestres como promesas. Javier y Paco planeaban un crucero por el Atlántico, Raúl y yo, un curso de cerámica. Yo escribía ahora, fragmentos de nuestra historia en un blog anónimo, voces que resonaban en foros lejanos. El final no es un punto, es un horizonte. Una mañana de junio, con el sol bañando el puerto, Javier y yo pescamos desde el muelle, cañas en mano, el mar paciente. Gracias por sacarme, dijo. Yo sonreí: ¿del armario o del agua? Rió, y en esa risa, todo: dolor, amor, redención. Hoy, Vigo brilla. Somos hombres, no secretos. Y si el mar guarda nuestros susurros, que los devuelva algún día, como olas que curan. ¿Y si el armario no se rompe solo, sino que 2 lo parten juntos? En el puerto, bajo el sol eterno, esa pregunta flota, ligera como la sal en el viento.